Bienvenidos a Marketing para Escritores, el podcast de Vivian Gabasa y Blanca Revenga, en el que hablamos de todo lo que necesitas saber para autopublicar, promocionar y vender tus libros. Cada semana traemos consejos y recursos útiles de la mano de autores y expertos del mundo editorial. Todo para que puedas llevar tu proyecto literario al siguiente nivel. Bienvenidos al podcast de Marketing para Escritores. Cada lunes a las 8 de la mañana estamos aquí con un nuevo invitado o nueva invitada. Hoy nos acompaña un nuevo invitado que os va a gustar mucho. Ahora pronto le daremos paso. Y bueno, como siempre, con café en mano. Buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Hola Vivian, buenos días. Pues muy bien, y de hecho hoy estoy especialmente intrigada por el tema que vamos a tratar porque es de momento la primera vez que vamos a hablar de ello en el podcast y nuestro invitado sabe cosas que nosotras no sabemos, que nos interesa que nos enseñe. Así que, por favor, dale paso y que nos comente un poco. Bienvenido, Álvaro, al podcast. Muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir y estar con vosotras. Estamos muy contentas de que estés aquí. Bueno, yo a Álvaro lo he conocido a través de Instagram, como muchos de los invitados que vienen aquí. La verdad que me gusta mucho todo el contenido que hacen, porque además de ser escritor, que ahora le daremos paso para que también se presente un poquito, además de ser escritor, además da muchísimos consejos para escritores, muy currados además, hay que decirlo. Comparte. Y la verdad que creo que que das un contenido que puede ayudar a muchos autores para empezar y bueno, que tú ya llevas ya un recorrido, ¿no? Eres autor de Sujeto Nuevo, 9, perdón, si no me equivoco, y Entonces, creo que de otro libro más, puede ser. estoy ahora terminando, tengo un nuevo libro que está en proceso de publicarse, que es Bajo la nieve, Ujú. y sí que lo he mencionado en redes sociales y tal, pero publicado como tal todavía no está. Bueno, Ujú. que estén atentos tus, Sí. tus lectores. Y cuéntanos un poquito, Álvaro, para los que no te conocen todavía y quieren saber un poquito de ti antes de empezar con el podcast. Ujú. Pues bueno, me presento. Hola, soy Álvaro. Y a ver, yo pues escribo desde muy pequeñito, desde los 8 años. Empecé escribiendo con mis amigos de segundo de primaria, hacíamos como pequeñas historietas que cogíamos papeles folio, los doblábamos, los pegábamos con pegamento como si fuera un libro y escribíamos ahí. Y entonces desde ese momento, digamos que yo siempre soy una persona muy imaginativa y desde ese momento que lo plasmé por primera vez en un papel fue como, uy, esto a mí me gusta. Eh, entonces esto fue como con 8 años. A los 12 más o menos dije, venga, voy a escribir un libro de verdad, lo que yo pensaba en su momento que era un libro de verdad. Me puse ahí con un Word, escribí un libro, 100 páginas me salieron, o sea que súper guay. Y digamos que desde ese momento ya como que dije, vale, pues me gustaría, en plan, desde ya muy pequeño era como, me quiero dedicar a esto. Así que con más o menos unos 13 años yo tuve una idea base que hizo que naciera Sujeto 9. Yo empecé a escribirlo a esa edad, planificando un poco tramas, personajes, y lo escribí hasta los 17 años, que fue cuando publiqué el libro con una editorial de Majadahonda, que es donde vivo. Y digamos que justo cuando lo publiqué, se paró el mundo porque llegó la pandemia. Entonces, claro, no vendí nada. O sea, de verdad, cuando os digo que no vendí nada, aparte de mis conocidos, amigos y todo eso, la familia, por supuesto, no vendí nada. Entonces yo estaba muy frustrado porque era como, jo, esta historia que llevo literalmente escribiendo casi toda mi vida, que le he puesto muchísimo cariño, que le he dedicado un montón de tiempo y tal, nadie lo está descubriendo. Entonces dije, mira, vamos a esperar a que la pandemia pase porque digamos que en esos momentos la gente no compraba cosas porque es que si las desinfectaba, que si no sé qué, y yo no Total. era nadie en el fondo. Entonces dije, vamos a esperar un poco y ya haremos un relanzamiento cuando pase todo esto. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que yo, digamos que me separo de la editorial porque no cumplían lo que ellos tenían que hacer por parte del contrato, ¿de acuerdo? Y decido autopublicar en Amazon, que además en esos momentos no lo hacía casi nadie, porque era una cosa medianamente nueva. Y dije, vale, como lo voy a relanzar todo literal desde cero, necesito vender y necesito que la gente me conozca. Entonces creé una cuenta de redes sociales en marzo de 2022 donde le dije, a ver, si yo vengo aquí, enseño mi libro y digo, hola, soy Álvaro, escribo esto, nadie me va a ver, nadie me va a comprar.
tengo que dar algún contenido de valor. Y fue cuando dije, bueno, pues voy a enseñar lo que yo sé, que es escritura. Y empecé a dar tips, empecé a hablar de retos de escritura, de cosas, y hasta a día de hoy, que 250.000 seguidores entre las dos plataformas, que es muy fuerte, la verdad. Es una Es cosa, fuerte. es muy fuerte. Yo os prometo que suena muy a lo típico de, Buah, es que no me lo esperaba o todavía no me lo creo. Pero es que de verdad que todavía no me lo creo. Es que es mucha gente. Es una cosa. Así que, y nada, ese es un poco yo. Gracias a esto, a las redes sociales, conseguí autopublicar el segundo y el tercero y que se vendieran medianamente bien. Y ahora estoy trabajando en Bajo la Nieve Negra, que es mi nuevo libro, que es de misterio. Muy bien, pues una presentación muy completa. Desde luego. A lo mejor me alarga un poco, pero bueno, ahí lo tenéis. No, 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 no. no. Aquí estamos para rajar, no te preocupes. Pero además me gustaría destacar justo lo que has dicho, ¿no? De si yo enseño mi libro me van a decir, pues felicidades y ya está, ¿no? Tengo que hablar de algo más. Es que esto es muy importante. En tu marketing, en tu marca como escritor, no solo tienes que hablar de tu libro, Esto tienes es. que hablar de ti, de lo que sabes, de lo que aprendes, de lo que experimentas en relación a tu labor de escritor. Sí, sí, Es tal cual. súper importante, porque claro, la gente a los 2 meses de lanzar su libro dice, es que estoy harto de hablar de mi libro. Ya corazón, es que hay muchas más cosas de las que hablar y cosas con las que puedes conectar con la gente y que la gente te va a seguir y le va a interesar lo que puedas publicar. Además, cogiendo un poco lo que has dicho de a los 2 meses ya la gente está harta de hablar de su propio libro, si tú estás harto, que es tu libro, imagínate el resto de los que te ven. Y no lo digo a malas, lo digo de verdad. O sea, si solo hablas de tu libro todos los días, al final la gente Ujú. se cansa. Entonces tienes que, no sé, hablar de muchas más cosas. Claro, es que al final la gente acaba Interesa. empachada, pero es Claro, que con mm, tantas cuentas que somos hoy en día de todo, tantos libros que hay, porque esto al final es un poco competencia, entre comillas, porque al final tú quieres que compren tu libro. Entonces, Ujú. es muy difícil de hacerse diferenciar y es que esa es la clave. tú decidiste, acudir a, bueno, a una agencia literaria y probar a ver qué tal, ¿no? ¿Por qué decidiste, bueno, pues, por qué, ese camino, ¿no? A lo mejor de decidir, bueno, voy a apostar por esta opción de la agencia literaria y qué diferencias hay. Tú que ahora tienes más conocimientos a lo mejor que otras personas que escuchan agencia literaria y dicen, ¿qué es esto? A diferencia de otro camino a lo mejor, ¿no? Sí. A ver, yo cuando autopubliqué Sujeto 9, pues yo era un niño, tampoco te voy a decir que ahora soy una persona súper mayor, pero era muy niño, no, digamos que no pedí corrección, lo maqueté yo. Entonces aprendí muchísimas cosas a base de palos, ¿vale? Pero digamos que la escritura que a mí me quedó no era tan profesional. Y entonces con el nuevo libro, Bajo la Nieve Negra, yo ya notaba que quería profesionalizarlo aún más y como de verdad, entre comillas. Entonces dije, a ver, con la autopublicación se gana dinero si consigues vender. La autopublicación, literalmente, como tú mueves todo, pues tú decides dónde vender y dónde no. Pero llegas hasta donde llegas. Al final, digamos que las editoriales te dan un cierto caché, te dan distribución, te dan contactos. Entonces dije, el próximo libro tiene que ser con una editorial, a pesar de que la autopublicación me lo ha dado todo. Entonces decidí eso, editorial. Pero ¿qué pasa? Como yo estaba solo, siempre he estado solo, por así decirlo, en este camino, dije, necesito a alguien que me guíe un poco más a la hora de contratos editoriales, a la hora de encontrar una editorial que cuadre conmigo, a la hora de hacer un lanzamiento, tal. Em, entonces busqué y encontré el concepto de la agencia editorial que me lo explicó primero una compañera que se llama Marina Tena, que un besito a Marina desde aquí, que es escritora y tiene muchísimos libros, está en su agencia tan a gusto. Y básicamente son un grupo de personas que te representan a ti como autor y velan por ti, por tu novela, por conseguirte mejores contratos, por llevarte a ferias, a presentaciones, a librerías, porque tu libro se venda en el mayor número de sitios posibles. Entonces dije, esto a mí me gusta, porque velan por mí. Estuve buscando agencias y encontré la de Editabundo, la verdad que fue, digamos que la que tenía más claro que quería estar. Y nada, el proceso fue un poco como si echas un currículum a una empresa, que literalmente fue eso, Ujú. hubo un proceso de valoración y luego al final pues me cogieron y aquí estamos. Uy, Vale, entonces es realmente como si un actor busca representante. Básicamente, es esto es tu un agente representante. literario. Sí, 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 el agente literario es literalmente tu representante. Piensa como un representante de actores que lo conocemos todos, un manager, pues es lo mismo, pero para libros. Y siempre van a velar por ti. Ujú. ¿Y qué es lo que crees que tú has dicho? Yo es como que mando el currículum y a ver qué pasa, ¿no?
¿por qué crees que tu propuesta literaria llamó la atención positivamente y dijeron, queremos a este chico, queremos representarle? A ver, aquí hay dos factores y hay que ser muy realista. El primero de todos es que yo la propuesta editorial que desarrollé era muy atractiva. O sea, yo pagué a un diseñador para que me hiciera una portada, una contraportada bastantes atractivas. Me curré muchísimo cómo contaba la historia, el storytelling para vendérselo a la editorial y elaboré un documento, la verdad que muy redondo, para yo vender mi historia. ¿Qué pasa? Que yo también me he tenido que vender a mí mismo. Por eso también creé un poco las redes sociales, como os he contado antes. Entonces, sí que es verdad que muy probablemente el hecho de haber tenido seguidores me haya ayudado, pero creo que lo primordial fue esa propuesta que hice, acompañado de un currículum de las cosas que yo ya había hecho en mi vida de la escritura, que hicieron que, bueno, pues quisieran contar conmigo. Es Claro, que al es final muy es que te toman en importante. serio, Sí, sí, Mm, sí. porque ven que tú te tomas en serio tu proyecto, que no es, ay, he escrito esto y me haría ilusión publicarlo. Claro, claro, es así. Es No, que es que vas a por ello. claro, tienes que ser un profesional. O sea, es un mundo muy competitivo. Hay muchísimos libros publicados al año, muchísimos, tanto publicados como por Hombre, editorial. Y tú eres un número más, en el fondo, hasta que tengas un valor que te diferencie. Entonces, si te juras una propuesta, un currículum y les traes algo diferenciador y muestras que eres profesional y que te importa, pues tienes muchos puntos. claro, que eso lo veremos más adelante porque tenemos una pregunta sobre el currículum, pero claro, tú investigaste varias agencias literarias. Para alguien, para una persona que decide también, pues bueno, probar a ver qué tal, investigar, imagino que algunas te habrán atraído más que otras. ¿Hay alguna cosa que nos puedas aconsejar a nivel de esto sí, esto no, o a lo mejor que puedan tener cuidado en algunos aspectos? Porque eso también, como A ver, sí, en general yo diría que si un agente te va a cobrar, es un poco ya una red flag grande. Es ujú, cierto que no es lo mismo que te cobren por representar tu libro a que te cobren por servicios editoriales. No es lo mismo. Te pueden cobrar, por ejemplo, pues mira, te podemos hacer un informe crítico y elaboramos como debilidades, fortalezas de tu novela y tal, pero esto se tiene que pagar. Eso es distinto, ¿de acuerdo? Entonces, pagar por la representación, yo no lo aconsejo. Vamos, para mí es una red flag grande. ujú, Otra de las cosas en las que me fijaría, lógicamente, a ver, hay varias agencias en el mundillo que ya son muy conocidas y son, digamos, las más famosas, pero no hace falta irte a una famosa. O sea, tú puedes ver las experiencias que tienen, la cartera de autores que tienen, puedes hablar con ellos de, oye, ¿y esta agencia qué tal? ¿Cómo funcionan? Yo, por ejemplo, un ejemplo que tengo fue que claro, en la Feria del Libro de este año, yo firmé, o sea, fui a comprarle un libro a un autor que me gustaba y le pregunté, le dije, oye, ¿y tú tienes agente, no? Me dijo, sí y tal, y le pregunté literalmente todo, en plan, ¿y cómo lo conseguiste? ¿Y qué hiciste para presentarte? ¿Y cómo te trata tu agente? ¿Y qué has conseguido con la gente que antes no conseguías? Y hablando con ellos, pues aprendes un montón. Entonces, pregunta, pregunta, pregunta y es sobre lo que todo, decimos siempre, preguntar, que nos dé vergüenza. no hay que tener miedo a preguntar, no hay que tener Mm, ningún miedo. mm. Todos Entonces, han estado en esa fase, igual claro, que tú. es que Mm, yo me he estado en esa fase hasta hace nada. Entonces, sí, sí, es así. claro. Y bueno, es eso, dices, ¿qué es lo que tienes ahora con la agencia que no tenías antes, ¿no? Con la autopublicación. Entonces, ¿cómo gestionabas tú bueno, tu visibilidad en redes, por supuesto, y la venta de tus libros, toda tu trayectoria como autor Ujú. antes de la agencia? A ver, yo antes de la agencia, cuando autopubliqué con Amazon, lo principal fueron las redes sociales, que a raíz de eso conseguí bastantes ventas, conseguí ser top 1 en Amazon varias veces. Entonces eso, la verdad que me han dado muchas ventas. Pero eso es todo en lo online. En lo offline yo me he movido mucho también. Me he ido a librerías, me he ido a colegios a dar charlas, he conocido a los niños. Una cosa muy clave, por ejemplo, en un colegio que hay aquí en donde vivo, voy todos los años ya a hacer charlas porque les gusta un montón, a los niños también, y el acordarte de quiénes son los niños, el venderles que tu novela que tiene fotos, que les mola a los críos y tal. Eso ha sido muy clave con ellos, o sea, tener esa relación de que ellos vieran que yo era como un profesional escritor, pero que a la vez pues hablaba con ellos y era amiguete y esas cosas. En fin, el moverme en todos los espacios ha sido lo que me ha ayudado. Y también, por supuesto, pues apuntarme a ferias por mi cuenta, pues, por ejemplo, la Feria del Libro de Lectura, para vender libros, tener yo mi propia mesa, mis libros ahí impresos y a cada uno que pasara decirle,
te voy a decir por qué te vas a comprar mi libro. Y se lo compraban. Entonces, eso ha sido lo que yo he ido haciendo. No sé, me lo he comido todo yo. Es que al Es que final esa es la parece que actitud. no. Sí. Total, parece que no, pero si no te lo curras tú, no te esfuerzas tú, por mucho que quieras, o sea, no vas a tener resultados. Es que muchos autores quieren vender y quieren llegar a lectores y quieren tener comunidad, pero claro, si te quedas en tu cuarto sin salir, sin mostrarte, sin hacer nada offline, como bien dices, que te has movido aquí y allá, pues al final, pues, no llegas solo. No, lo online es muy importante, es una base, vamos, es muy probablemente que sea lo más importante hoy en día, pero lo offline, si no lo tienes, no te hundes, te hundes. Claro, Que el tú a tú hace es lo que yo digo siempre, ¿no? El tener esa empatía con el autor, es Ujú. que ya, aunque no me interese de qué va el libro, es que me lo voy a comprar. Y a Sí, mí es justo lo que tú has dicho, en varias ferias me ha pasado de estar por ahí paseando sin mirar nada e interceptarme un autor y decir: "¿Sabes de qué va mi libro?". Y tal decir: cual, es eso. "Bueno, es que ya solo por no decirte que no, por vergüenza te lo voy a comprar", Que de verdad, ¿sabes? vamos, De, no habrá gente que a mí bueno, me habrá comprado el libro por vergüenza, pero oye, lo han comprado. claro, pero se vende. Claro, claro, claro. claro, que es lo Y que descubres interesa. libros que igual no te habrías comprado si no lo llegas a ver y que te gustan. Te Dices: "Oye, sorprende. que me ha pasado varias veces". A mí me ha Y pasado es mucho. muy importante el círculo cercano en lo offline, que parece que no le damos importancia, que: "Ay, es que yo quiero vender en todo el mundo". Bueno, vamos a empezar a vender en tu pueblo, Claro, ¿sabes? claro. En la Claro, librería de tu pueblo, en Es las ferias de tu clave, pueblo, a es que es tus clave. vecinos. Sí, sí, tal cual, de verdad, Es superimportante. la gente no lo valora, pero es que es muy, muy, muy importante. Que sí, que hay que tener presencia en redes, hay que tener presencia en internet, sí, pero lo otro es que es muy importante también y es casi no te hundes, te hundes. mm. A nivel de esto me interesa, que has comentado el tema de las bibliotecas. ¿Cómo funciona más o menos el tema de las bibliotecas a día de hoy? A ver, yo es verdad que hace tiempo que no voy a una, o sea, la última vez Mm, que hice una presentación en biblioteca fue con el lanzamiento de mi libro, del último, de Extinción, que es el tercero de la trilogía. Pero yo lo que hago es, me voy a la biblioteca y les digo, hola, soy Álvaro, he escrito estos libros, y me gustaría hacer alguna charla si me dejáis en vuestra biblioteca, porque yo puedo aportar este valor educativo, que pues por ejemplo, el valor educativo siempre lo suelo traer desde de cómo he aprendido a escribir, qué me ha aportado a mí personalmente, profesionalmente y tal. Puedo aportar valor de entretenimiento, que es el propio libro y cómo vas a disfrutar, y un valor que, no sé qué palabra ponerle, quizás valor de empático, por así decirlo, de que ven a un autor, de que pueden hacerle preguntas, de que hablan con él. Entonces, yo eso se lo digo a las bibliotecas y ujú. eso lo valoran mucho. Y ya solo porque, sea una actividad distinta que hacen en la biblioteca, ya te dicen que sí. Que a lo Mm, mejor vas y vendes 2 libros de los 30 que te habías traído, pero ya has vendido 2. claro, ya son 2 más. Claro. Entonces, bueno, pues las bibliotecas en general, por mi experiencia y por la experiencia de mis conocidos y de mi alrededor, no suelen decir que no a nada, porque al final ellos es como que das vida a la biblioteca, por así decirlo. Entonces, eso está muy guay. Fíjate, ¿eh? Y luego a veces parece que la biblioteca sea como algo súper cerrado, que a lo mejor luego la gente no se atreve y al final es que es lo de siempre, ir, presentarte, Echarle decir, narices, echar echarle el narices, morro y ya claro, está. Sí. hay que No, ellos además están encantadas. claro que lo Sí, Claro. es que es lo que os comento, les das vida a la biblioteca. Entonces Mm. están encantadas porque haces algo diferente, hablas con la gente, promueves la lectura. Ya, pues vamos a poner un ejemplo, de los 15 que han ido a verte, a lo mejor 3 se van a la biblioteca y cogen libros para leerse, otros 3 a lo claro. mejor hablando contigo, con el autor. O sea, es que aporta mucha vida ese tipo de cosas. Y de hecho, corrígeme si me equivoco, pero yo tengo entendido que las bibliotecas, cuando haces una presentación, ellas, lo único que te piden es que dejes un par de copias en la biblioteca. En plan A de: ver, "Oye, ya nos lo quedamos en depósito", ¿verdad? sí, ni siquiera te lo piden. O sea, es más, por lo menos en mi experiencia, es más como una sugerencia de, a ver, Ujú. tú tienes por qué dárnoslo, obviamente, pero, primero, te vendría bien para que la gente pudiera venir aquí y leerse tu libro, y Exacto. segundo, o sea, ya no recuerdo cómo te lo dicen, pero básicamente te vienen a decir de: "Ya que te hacemos este favorcillo, regálanos esto". Entonces, yo siempre he Sí. regalado mis libros. Y en general también, por ejemplo, en el colegio este que voy todos los años,
también he regalado mis libros, ahora ya no porque los tienen ya, pero a cada sitio que voy yo regalo uno o dos ejemplares de cada libro del que voy a hablar, porque lo aprecian también mucho. Y así ya, pues, por ejemplo, yo conozco a varios niños que gracias a la biblioteca del colegio, que empezaron a leerse el libro, luego lo miraron en Amazon, sujeto 9 no sé qué, y se compraron toda la trilogía. Y es que al Claro. final, Claro. de verdad, son todos, es todo estrategias, hablando en plata. O sea, tú no lo tienes que hacer por el pensar de, es que si dejo esto aquí me van a comprar 300 personas, no sé qué, pero al final son estrategias. Es que al final son libros accesibles, ejemplares accesibles para todo el mundo, ¿no? Y no hay que olvidar que no solo se vende desde una plataforma, sino que hay muchos caminos, muchas vías. Hay que darle una vuelta que parece que a estas alturas nos hemos quedado amuermaos y No, solo vamos a solo hacemos lo que hace todo el mundo, ¿no? es verdad, es verdad. Bueno, Álvaro, hemos hablado antes, hemos mencionado lo del currículum literario, ¿no? Que también hablas en un vídeo en Instagram sobre esto, que bueno, animo también a que vayan a chafardear todos los contenidos que tienes allí, porque la verdad está muy bien. Pero cuéntanos un poquito más en el podcast, profundizando un poquito. ¿Qué estructura en esta propuesta, así a grosso modo, pues deberían tener en cuenta, ¿no? En no cometer errores o hacer algunas Ujú. cosas. A ver, el currículum, aquí hay dos documentos principales. Bueno, tres, el libro, obviamente, pero digamos que el currículum es uno y la propuesta editorial es otro. El currículum, yo, o sea, lo elaboro como documento, pero luego lo suelo poner en el cuerpo del correo, a no ser que la editorial te pida concretamente un PDF o un Word o lo que sea del currículum, ¿vale? Entonces, empezando por el currículum, que yo creo que es lo más fácil de quitarse o sea, de dar explicación. Aquí puede pasar dos cosas: que tengas ya experiencia como escritor y que no la tengas. ¿Qué pasa si tienes experiencia como escritor? Pues tienes que contarles literalmente tu vida. Yo empecé escribiendo, pues como os he contado yo al principio, de con los 8 años, con mis amigos, no sé qué, eso Mm, las editoriales lo valoran muchísimo porque a tu nombre le ponen una historia. Y eso es muy importante, que tu nombre y tu cara, por así decirlo, tenga una historia. Entonces, cuéntales cómo empezaste, cuéntales por qué decidiste profesionalizar la escritura, cómo nacieron los proyectos que ya has publicado, cómo nació el proyecto que estás vendiéndoles, por así decirlo, y por qué quieres ir con ellos de la editorial, ¿vale? Entonces, cuenta todo lo que has hecho en el mundo de la escritura, desde lo que has publicado hasta si vas a X club de lectura, hasta si has participado en X concurso, hasta si has ganado alguno, que eso añade bastante también. Pero bueno, si no los has ganado, también puedes contar que has participado, que has quedado finalista y tal. Entonces, eso si tienes experiencia en la escritura, que es más fácil, porque puedes contar cosas que existen, tangibles. Si no tienes experiencia en la escritura, pues yo lo que contaría, claro, si son tus primeros proyectos, yo me centraría en ponerle una historia a mi persona, lo mismo que os he explicado antes, y digamos que lo que haría es hacer como una promesa, de decir, siendo honestos, sé que acabo de empezar, pero esta historia y yo merezco la pena por esto. Y tú decides tu valor diferenciador, y tú decides exactamente qué promesas hacerles, pero un poco eso en el currículum, ¿de acuerdo? También te recomiendo mucho que si puedes esperar, o sea, no te lances directamente cuando termines la novela, si puedes esperar a lo mejor a participar en concursos o qué sé yo, quedar finalista en alguno y tal, para tener algo tangible, mejor, pero si no puedes esperar, yo creo que contando esas pequeñas cositas ayuda. Eso, el resumen, que pongan una historia a tu persona. Y luego, para la propuesta editorial, a ver, la propuesta editorial es el documento donde tú vendes la novela. Entonces, yo siempre aconsejo la siguiente estructura: una portada currada, sin inteligencia artificial, por Dios, de tu novela. ¿Vale? Y digo lo de sin inteligencia artificial no porque sea ético o más ético, que obviamente yo no apoyo el uso de la IA para crear imágenes y eso, pero no lo digo por eso, lo digo porque las editoriales, mm, o sea, lo tienen capado, o sea, no, si ven algo de IA ya no existe para ellos y los lectores también. Así que ya solo por eso, quitando la creencia personal que puedas tener, no lo hagas. Entonces, una portada súper atractiva. Una contraportada con una sinopsis, ¿vale? Que la sinopsis, para los que no lo sepan, es el textito que viene en la parte de atrás del libro, donde es el resumen de la novela. Y después tienes que hacer un desglose en la siguiente página de tu novela explicando qué género es, qué tipo de novela es, cuáles son los personajes principales, la extensión y el objetivo de la novela. Y luego tienes que hacer otro desglose de los personajes principales con objetivos y conflictos y características principales de ellos.
y luego resumir toda la trama con spoilers en las siguientes páginas. Una propuesta editorial no te debería durar, o sea, no te debería ser más de 10 páginas. Mi consejo es que no pase las 8, pero 10 no está mal tampoco. Entonces, cuenta todo con spoilers, cuéntalo todo, porque no es que quiero sorprender al editor cuando se lea mi libro. No, no, no. Ellos no quieren eso. No, es que no. Lo tiene masticadito. El editor lo quiere todo mascado. O sea, el editor va a decir si leerse tu novela o no, por si le gusta tu novela antes de leérsela. Y por eso le tienes que contar todo. Spoilers, puntos de giro, final, clímax, primer acto, lo que sea. Todo hay que contárselo. Entonces, con esa estructura, elaboras tu PDF. La portada de verdad es súper importante porque es lo primero que ven. Y ya se lo mandas. Ya, a cruzar los No sé si dedos. ha quedado claro. Menos. No sé si ha quedado claro o si hay alguna duda. Súper claro. Muy, muy bien. Además, O sea, me pongo aquí a hablar y no paro, ¿eh? Yo lo sigo. Ay, nos encanta, Álvaro. igual. Eso es lo que queremos. Queremos aquí que contenido y que al final aprender también nosotras también de todos los que venís, porque realmente hay muchas cosas, muchas áreas y, jolín, da gusto escucharte. Este es tu espacio, así que sin vergüenza. Estupendo. Oye, entonces, para ir terminando, ¿nos recomendarías un par de libros? Pueden ser los tuyos, por supuesto, o pueden ser también ajenos que te hayas leído últimamente, por ejemplo. Voy a recomendaros Bajo la nieve negra pronto en librerías. Pero que, a ver, un poco Bajo la nieve negra, porque el escritor me han dicho que es muy bueno. Y no sé, la historia tiene mucha intriga porque aparece el cadáver de una chica a las orillas de un río y todo eso va destapando un montón de secretos que hay en el pueblo de Willow Creek que al final tú te preguntas, ¿era mejor que estos secretos estuvieran ocultos? Entonces eso es un poco Bajo la nieve negra. Y ya para dejar de hacer spam de mi propio libro, hay dos que a mí me encantan que no los suelo recomendar porque había pensado recomendarlos de siempre, pero he dicho, no, voy a darle una vuelta. Entonces, primero, diría un clásico, Rebelión en la Granja, ¿vale? De Orwell, porque cuando lo leí, no sé, creo que es una escritura, es un libro cortísimo y es una escritura simple, pero usa, es que hay que leerlo para entenderlo, no sé, con las metáforas que tiene, las críticas sociales que tiene y tal, creo que es un libro perfecto para aprender a meter mensajes en tus novelas. Y otro libro que a mí me gusta mucho y lo voy a recomendar simplemente porque, a ver, a mí me ha enseñado bastante, pero lo voy a recomendar por el amor al arte, es Te daría el mundo, que ahora mismo no recuerdo la autora, pero es un libro precioso, es la historia de dos hermanos, uno te lo cuenta con la perspectiva del pasado y la otra con la perspectiva del presente, y es la historia de ellos dos y de cómo su familia se rompió y cómo intentan volver a arreglarla. Entonces es una historia muy bonita. Qué bonito. Muy bien. Genial, pues lo pondremos también en las notas del episodio para que lo puedan también ver los oyentes. Sí, aquí tenemos ya una lista interminable, yo ya no sé qué voy a hacer. Es la cara oscura del podcast, mi bolsillo, gastándome. Yo soy igual, es que yo tengo tantos libros, de hecho tengo una deseos de Amazon. estantería, de verdad, es una cosa. Pues bueno, Álvaro, ha sido un placer de verdad tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias. Nos vemos por Instagram. Dejaremos todo, como ha dicho Blanca, debajo de las notas. Y un abrazo muy grande. Gracias, chicas. A ti. Bueno, y nosotros nos vemos y nos oímos en el siguiente episodio. Nos vemos el próximo lunes, Blanca. Chao, chao. Hasta el próximo. Nos ayudarás mucho compartiéndolo en redes o dejándonos un comentario con el tema del que te gustaría que hablásemos en el próximo. Si te has quedado con ganas de más, ya sabes, tienes el resto de temporadas aquí mismo.